Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que acontece en el fascinante mundo de las novelas turcas. Qué alegría inmensa tenerlos aquí conmigo otra vez. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con cafecito turco en mano y listos para sumergirnos en una nueva historia jugosa. Hoy vamos a hablar de un tema que literalmente sacudió los cimientos de la farándula turca y que, por supuesto, llegó hasta nuestros corazones latinos con la fuerza de un tsunami. Prepárense porque vamos a analizar, diseccionar y, por qué no, hasta teorizar, sobre la supuesta reacción de dos de las figuras más queridas y respetadas de la televisión turca, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, al compromiso, boda, o lo que haya sido, que impactó al mundo. Sí, exactamente a ese evento que todos estamos pensando. Pero antes de entrar en materia, como siempre, quiero pedirles un favorcito que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Si les gusta lo que hacemos aquí, si disfrutan de mis chismecitos y análisis, por favor suscríbanse al canal. Es rapidísimo, facilísimo y totalmente gratuito. Además, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ya que estamos, déjenme un like al vídeo si les gusta el tema de hoy. Su apoyo es mi mayor motivación. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün forman una pareja icónica en el imaginario colectivo de los fans de las novelas turcas. Su química en pantalla, especialmente en la inolvidable Kara para Aşk, fue simplemente explosiva. Ay, Ömer y Elif. ¿Quién no suspiró con sus miradas, con sus escenas llenas de tensión y amor, con esa conexión que traspasaba la pantalla? Muchos, muchísimos, soñábamos con que esa magia se trasladara a la vida real. Y aunque nunca se confirmó nada, la esperanza nunca murió del todo. Pero como en toda historia, la realidad a veces nos da un golpe de timón inesperado. Y ese golpe llegó en forma de, bueno, ya saben. No hace falta que lo diga con todas las letras, ¿verdad? El compromiso, el matrimonio, la confirmación de la relación, o lo que sea que haya sido, de cierta figura del mundo del espectáculo turco con otra persona, causó un revuelo monumental. Y por supuesto, la pregunta que resonó en todas nuestras mentes fue, ¿qué pensarán Engin y Tuba de todo esto? ¿Cómo habrán reaccionado? Aquí es donde empieza la parte más interesante y también la más especulativa de nuestro vídeo. Porque, seamos honestos, ni Engin ni Tuba son personas que se caractericen por ventilar su vida privada en redes sociales o dar declaraciones explosivas a la prensa. Ambos son muy reservados, muy discretos, muy profesionales. Así que obtener una respuesta directa de ellos sobre este tema es prácticamente imposible. Pero no desesperen. Aquí es donde entramos nosotros, los detectives del corazón turco. Vamos a analizar las pistas, las señales, los rumores y las posibles interpretaciones para tratar de hacernos una idea de cómo podrían haber reaccionado Engin y Tuba ante este evento. Empecemos por Engin Akyürek. Engin, como sabemos, es un hombre de perfil bajo. No es de los que se dejan ver en fiestas o eventos sociales, y sus redes sociales son prácticamente inexistentes. Prefiere mantener su vida personal alejada de los focos, y se centra en su trabajo como actor y escritor. Profundicemos un poco más en esta faceta de Engin. No es solo que evite los eventos sociales, sino que parece activamente construir un muro alrededor de su vida personal. Es casi como si considerara la fama como una consecuencia inevitable de su trabajo, pero no como un objetivo en sí mismo. Esta actitud, aunque respetable, también alimenta la curiosidad de sus fans, quienes buscan desesperadamente cualquier migaja de información sobre él. En cuanto a su trabajo como escritor, este aspecto de su vida es crucial para entender su posible reacción. Engin es un narrador, un creador de mundos y personajes. Es alguien que observa, analiza y reflexiona sobre la condición humana. Por lo tanto, es probable que haya visto la noticia del compromiso no solo como un evento de la farándula, sino como una historia en sí misma, con sus propios matices, complejidades y giros inesperados. Es posible que incluso haya imaginado los pensamientos y sentimientos de los involucrados, desde una perspectiva puramente narrativa. ¿Se habrá inspirado para alguna futura historia? ¿Quién sabe? Dicho esto, podemos inferir que su reacción ante la noticia probablemente fue de neutralidad profesional. Es decir, seguramente felicitó a la persona involucrada, pero sin darle demasiada importancia al asunto. Engin es un hombre maduro, inteligente y centrado, y seguramente entiende que la vida de cada uno sigue su propio curso. Además, él está muy enfocado en sus proyectos actuales, tanto en la actuación como en la escritura,
así que dudo mucho que este evento haya afectado significativamente su vida. Pero, ¿qué significa realmente neutralidad profesional en el contexto de la farándula turca? Podría significar simplemente un mensaje de texto breve, un enhorabuena genérico, o incluso un simple asentimiento en un evento social. La clave es la distancia, la falta de efusividad, la ausencia de cualquier indicio de emoción personal. En un mundo donde las relaciones públicas son cruciales, esta neutralidad puede ser interpretada de muchas maneras, pero lo más probable es que Engin la utilice como un escudo para proteger su privacidad. Ahora bien, esto no significa que no haya sentido absolutamente nada. Como seres humanos, todos tenemos sentimientos y emociones. Quizás en lo más profundo de su corazón, sintió una pizca de nostalgia, un pequeño recuerdo de aquellos tiempos en los que los fans soñaban con verlo junto a cierta persona. Pero, repito, Engin es un hombre muy reservado y no creo que haya exteriorizado esos sentimientos de ninguna manera. Imaginemos por un momento esa nostalgia. No una nostalgia amarga o resentida, sino una nostalgia suave, casi melancólica. La nostalgia por un pasado idealizado, por una fantasía colectiva que nunca se hizo realidad. La nostalgia por aquellos días en que Kara para Aşk era un fenómeno global y la posibilidad de un romance real entre Ömer y Elif parecía tan cercana. Esa nostalgia, aunque fugaz, seguramente existió. Pero Engin, fiel a su estilo, la guardó en lo más profundo de su ser, sin dejar que se filtrara al exterior. Pasemos ahora a Tuba Büyüküstün. Tuba es un poco más activa en redes sociales que Engin, aunque también es bastante discreta en cuanto a su vida personal. Sin embargo, a través de sus publicaciones, podemos intuir que es una mujer muy sensible, inteligente y con una visión del mundo muy particular. Tuba, a diferencia de Engin, parece más dispuesta a mostrar fragmentos de su vida personal, aunque siempre manteniendo un control estricto sobre la narrativa. Sus redes sociales son una ventana cuidadosamente curada, donde comparte momentos de su vida cotidiana, sus viajes, sus proyectos profesionales y ocasionalmente sus opiniones sobre temas sociales. Esta mayor apertura, sin embargo, no la hace menos enigmática. Al contrario, la hace aún más fascinante, ya que nos permite vislumbrar su personalidad compleja y multifacética. ¿Cómo creo que reaccionó Tuba ante la noticia? Aquí la cosa se pone un poco más interesante. Tuba, a diferencia de Engin, sí ha mostrado en ocasiones su apoyo a causas sociales y a temas que le preocupan. Es una mujer con una conciencia social muy fuerte. Por lo tanto, es posible que su reacción ante la noticia haya sido un poco más reflexiva. Esa conciencia social de la que hablamos es un elemento clave para entender su posible reacción. Tuba no es solo una actriz, es una figura pública con una plataforma para influir en la opinión pública. Su compromiso con causas sociales, como los derechos de la infancia o la igualdad de género, demuestra que es una persona que se preocupa por el mundo que la rodea. Por lo tanto, es probable que haya visto la noticia del compromiso no solo como un evento personal, sino como un fenómeno social, con sus propias implicaciones y consecuencias. Quizás se puso a pensar en las expectativas de los fans, en la presión mediática que sufren las celebridades, en la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Es posible que haya sentido empatía por la persona involucrada y haya deseado que todo le salga bien. La presión mediática es un monstruo que acecha constantemente a las celebridades, especialmente a aquellas que han protagonizado romances en la pantalla. La constante vigilancia de los paparazzi, las especulaciones de la prensa rosa, las expectativas desmesuradas de los fans. Todo esto puede hacer que una relación sea prácticamente imposible de mantener. Tuba, que ha vivido esta presión en carne propia, seguramente siente empatía por la persona involucrada y entiende las dificultades que enfrenta. También es importante recordar que Tuba ya tiene su propia vida, sus hijas, sus proyectos personales. Ella ha rehecho su vida sentimental y parece estar muy feliz. Por lo tanto, es poco probable que este evento haya afectado su felicidad o estabilidad emocional. Tuba ha demostrado ser una mujer resiliente y capaz de superar los obstáculos que la vida le ha puesto en el camino. Su prioridad son sus hijas y su carrera, y ha construido una vida sólida y satisfactoria. Por lo tanto, es poco probable que un evento de la farándula, por muy impactante que sea, pueda perturbar su equilibrio emocional. Sin embargo, como dije antes, Tuba es una mujer muy sensible y es posible que haya sentido una pequeña punzada de melancolía al recordar aquellos tiempos en los que ella y Engin eran la pareja de moda. Quizás se haya preguntado qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes.
Pero al final, seguramente llegó a la conclusión de que todo pasa por algo y que cada uno sigue su propio camino. Esa punzada de melancolía es inevitable. Después de todo, Tuba y Enjin crearon juntos una magia innegable en la pantalla. Su química era palpable y su conexión trascendía la ficción. Es natural que al recordar aquellos tiempos, se pregunte qué habría pasado si hubieran intentado llevar esa magia a la vida real. Pero Tuba es una mujer pragmática y sabe que el pasado es pasado. Lo importante es seguir adelante y construir un futuro feliz y pleno. Ahora bien, aquí viene la parte más jugosa. ¿Hubo alguna comunicación entre Enjin y Tuba después de la noticia? Esta es la pregunta del millón. Y la respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos. No hay pruebas, ni rumores, ni indicios de que hayan hablado o se hayan contactado de alguna manera. La falta de información es frustrante, pero también es una prueba de la discreción de ambos actores. Enjin y Tuba han sabido mantener su vida privada alejada de los focos, y es poco probable que rompan esa regla ahora. Pero, ojo. Que no haya pruebas no significa que no haya sucedido. Recordemos que ambos son personas muy discretas y es muy probable que si hubo algún tipo de comunicación, la hayan mantenido en total secreto. Imaginemos esa conversación secreta. Un mensaje de texto breve, un correo electrónico encriptado, una llamada telefónica en un número privado. La tecnología ofrece muchas maneras de comunicarse sin dejar rastro. Y si Enjin y Tuba realmente quisieran hablar en secreto, seguramente encontrarían la manera de hacerlo. Personalmente creo que es posible que se hayan enviado un mensaje o hayan tenido una conversación breve. Simplemente para desearse lo mejor y para dejar claro que no hay rencores ni resentimientos. Pero esto es solo una especulación mía, basada en mi intuición y en mi conocimiento de sus personalidades. Esa conversación, si es que ocurrió, seguramente fue breve y cordial. Un simple intercambio de buenos deseos, sin profundizar en el tema. Lo suficiente para mantener una relación cordial, pero sin comprometer su privacidad. En definitiva, la reacción de Enjin Akyurek y Tuba Büyüküstün al compromiso que impactó al mundo sigue siendo un misterio. Pero analizando sus personalidades, sus trayectorias y su forma de ser, podemos hacernos una idea de cómo podrían haber reaccionado. Enjin, probablemente con neutralidad profesional y discreción. Tuba, quizás con un poco más de reflexión y empatía. Y quizás con un pequeño toque de melancolía. Pero al final, lo importante es que ambos están bien, que están felices y que siguen adelante con sus vidas. Y nosotros como fans debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor en todo lo que hagan. Así que mis queridos turquitos y turquitas, este ha sido el análisis de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de mis especulaciones. Recuerden que todo esto son solo teorías y suposiciones basadas en la información que tenemos disponible. La verdad probablemente nunca la sabremos. Para resumir brevemente, hemos explorado la posible reacción de Enjin Akyurek y Tuba Büyüküstün ante un evento significativo en la farándula turca, considerando sus personalidades reservadas y sus trayectorias profesionales. Concluimos que si bien no hay información concreta, es probable que hayan reaccionado con discreción y profesionalismo, posiblemente con un toque de reflexión personal. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este viaje por el mundo de las novelas turcas. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo creen que reaccionaron Enjin y Tuba ante la noticia? ¿Creen que hubo alguna comunicación entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y como siempre, antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que por favor, si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las novelas turcas, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y análisis del fascinante mundo de las novelas turcas. Hasta la próxima.